Mañana y a agradecer a quien ha sido el gobernador regional durante estos años de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, a quien saludamos. Gobernador, ¿cómo está? Y bueno, gracias por esperarnos estos segundos, pero queríamos explicar bien algunos asuntos sobre la discusión presupuestaria. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Siempre es bueno dialogar de lo que pasa también en las zonas extremas de nuestro país. Y desde luego sumándome a los comentarios que indicaban recientemente, claro está que existe una mirada quizás bien poco cortoplacista respecto de políticas públicas y de formas de Estado y de formas de vivir en sociedad que evidentemente son necesarias para una convivencia. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando miramos lo que pasa, por ejemplo, con los servicios locales de educación, con la prueba CIMSS, incluso con el incremento, la reducción, o eliminación más bien de la partida vinculada a la búsqueda de detenidos desaparecidos, claro, uno ¿qué siente? Uno siente que quizás la mirada de sociedad está variando y eso es preocupante. Sí. Porque nosotros tenemos que pensar que todos estos instrumentos estadísticos vinculados a educación, los problemas de infraestructura vienen desde hace muchos años. Y perder elementos tan importantes para medir el estado de la educación chilena realmente es un error garrafal. Ahora bien, pensar en que en Chile las cosas no existieron o que hoy día los derechos humanos pertenecen a un sector político u otro, también es un error, porque creo que se garantiza en la convivencia social. Y eso es algo que nosotros no podemos negar y que nos hace bien como Estado, más allá del momento político puntual. Sí. Pero como Estado, como sociedad, como país, son cosas necesarias. Gobernador, quería partir por lo... Bueno, le agradezco por su primera reflexión. Quería partir por lo siguiente. Eh, en las regiones fronterizas, voy a decir algo, si es una tontera de santiaguino, usted me corrige con toda libertad, gobernadora, pero ¿Seguro? siempre he pensado que en las regiones fronterizas los temas fronterizos son menos dramáticos que como se ven en Santiago, porque la gente va para un lado, para el otro, convive. Yo a lo mejor, en mi ignorancia de turista, vi en el pasado que ir de Arica y Tacna, o ir de Tacna a Arica incluso a trabajar, es algo que ocurría con bastante normalidad, ¿no? Era como parte del día a día. Pero tenemos nuevos fenómenos migratorios que han hecho que en distintos lugares de Chile la convivencia se tensione, las incomprensiones culturales crezcan, y eso hace más difícil gobernar, ¿no? Gobernar un territorio que es menos cohesionado, voy a decirlo así, ¿no? Quería partir por ahí. ¿Qué reflexionaría sobre los desafíos que en un tiempo como este, donde la migración puede llegar a ser más controversial, aquí nunca la hemos criminalizado, ¿no? Pero puede llegar a ser más controversial, ¿cómo es dirigir una región en estas condiciones y en estas circunstancias, ¿no? Bueno, suele ser un poco más difícil de lo que pasa en otras regiones del país. Ahora, en parte, yo tampoco tiendo a criminalizar la migración, ¿no? Pero cuando uno analiza los contextos y las estadísticas, y uno revisa, por ejemplo, la cantidad de homicidios que han existido el año pasado en la región, o el año 2022, el año 2022 46 homicidios, el año pasado bordeaban los 30, este año van 23, y una parte, eso hay un porcentaje no menor, pertenece a personas de nacionalidad extranjera. Entonces, más allá de lo que uno sienta, ¿no? Pero evidentemente uno dice 23, y de esos el 23 homicidios este año, y de esos la cantidad de imputados que existen por esta materia que sean de nacionalidad extranjera no corresponde a más del 30%. Pero de todas maneras es un 30%. Entonces, creo yo que ahí la reflexión es un poco mayor, porque esta crisis migratoria no se inició ahora. Esta crisis migratoria, junto con el ingreso del crimen organizado internacional, permeó al país en pleno tiempo de pandemia. Ahí, nuestra frontera con Perú era prácticamente un paseo humada. Iban y venían todos los días cientos de personas, sin ningún tipo de control. Entonces, claro, cuando uno escucha ahora los discursos de campaña, ¿no?, donde rasgan vestiduras para eliminar la migración irregular, para eliminar el crimen organizado y combatirlo, uno dice, pero bueno, ustedes tuvieron la oportunidad durante 4 años y no hicieron nada. Todo lo contrario, observaban cómo entraba y salía gente de mi región a diestra y siniestra. Entonces, claro, ahí la pregunta es, ¿traen algo nuevo? ¿Traen algo distinto? Y yo creo que ahí la respuesta es no. No traen nada nuevo, no traen nada distinto.
Y por cierto, cuando analizamos también de qué manera el país, ahora no mirando una región, porque sería una situación bien poco asertiva que nos dijera, no, es que el problema migratorio está solamente en las regiones del norte. Y la respuesta es absolutamente no. Ujú. Nuestra región es una región que tiende un poco a catalizar estos problemas migratorios y desde Arica y Pernacota ingresan hacia todo el país. Mi región no es una región donde ellos se queden, los migrantes irregulares, sino que más bien es una región donde transitan y se trasladan hacia el resto de las regiones del país. Entonces, claro, hoy día el problema quizás nace en Arica y Pernacota, pero en nuestra región se traslada hacia todo Chile. Sí, disculpa Claudio, ¿cómo se debe enfrentar esto? Porque, por ejemplo, surge la idea de la zanja, ¿no? Nosotros acá para figurarse, gobernadora, quienes estamos más en la zona céntrica del territorio, señalamos que la frontera común con Perú y Bolivia equivale más o menos a la distancia en línea recta entre Santiago y Osorno, o sea, Exacto. es larga, ¿no? ¿Cómo se enfrenta? Yo creo que nada está descartado. Ajá. Yo creo que hay que partir de esa base, ¿no? Nada podría decirse, no sabes que esto no va a funcionar, esto no es así, y hay que desechar esta idea. Yo creo que todo debe analizarse, todo. Si bien es cierto, es una frontera muy larga, pero una frontera que además tiene ciertos lugares que son de más alto tráfico de migrantes irregulares. Ujú. Ahora, ¿el problema en sí solo sería la migración irregular? No, no necesariamente. El problema radica que, en su gran mayoría, los migrantes que ingresan por pasos irregulares, además ingresan de manera indocumentada. Entonces, es un doble problema. No sabemos quiénes son, porque no aportan ningún tipo de documentación, y además ingresan de manera irregular al país. Además, junto con estos factores, no tan solo ingresan personas, también ingresan narcotráfico, ingresan crimen organizado internacional, ingresan también armas, hay tráfico de vehículos. Entonces, claro está que el cúmulo de delitos empieza a tener variables que realmente son complejas. Ahora, esta es una responsabilidad que radica principalmente en gobierno interior, ¿no? Ellos tienen a cargo las fronteras de nuestro país. Y quizás ahí vale la pena reflexionar respecto de cuál es el rol que están cumpliendo las Fuerzas Armadas. Porque actualmente hay una ley, que es la Ley de Infraestructura Crítica, que incorpora militares en zonas fronterizas. Pero es una ley que se tiene que ir renovando permanentemente. Lo que impide la planificación, ya se ha renovado como 5 o 6 veces. Ujú. Pero en mi región no es una región que de manera temporal tenga este carácter de bifronteriza. Es una condición permanente, entonces no Ujú. puede ser que la solución que se entregue sea una solución temporal que dure cierta cantidad de meses, porque nuestra realidad no va a cambiar. Entonces llegó la hora de que se tome una decisión por parte del Estado. O se crean policías de fronteras, o en definitiva se entrega permanentemente la función de las Fuerzas Armadas de resguardo de las fronteras en tiempos de paz. Ujú. Entonces hay que tomar una decisión ahí, porque evidentemente que no es posible que desde una región como la nuestra no se tome ninguna decisión respecto de cómo esto tiene que ir avanzando. Ujú. Gobernador, ¿cómo le va? Claudio le saluda para acá, buenos días. ¿Cómo está, Claudio? Yo quería llevarlo a un tema que quizás es un poco más general, ¿no? Algunos dirán que es un poco más fome, pero considero que un poco es interesante igual. Porque efectivamente estamos hablando de control migratorio, estamos hablando de temas de seguridad. Y son temas que en estricto rigor no competen al gobernador o gobernadora regional. Corríjame si me equivoco, pero estoy aquí en la página del CERVEL revisando las funciones del gobernador regional, y en ningún punto aparece, por ejemplo, el control de las fronteras Sí, o el control migratorio. Pero usted como gobernador tiene que hablar finalmente de estos temas, tiene que referirse a esto, y varios gobernadores han tenido que hacer magia, por así decirlo, para inventar políticas que permitan que tengan algún tipo de injerencia en este tipo de discusiones. Y es una situación un poco también compleja y engañosa, porque claro, sus contendores políticos hablan de estos temas,
hacen propuestas en torno a estos temas que finalmente no van a poder cumplir porque no son parte de sus competencias. ¿Qué pasa ahí que finalmente esta elección en particular de gobernador regional ha girado en torno a temas que no necesariamente competen a los gobernadores, pero que finalmente quienes, por ejemplo, han ejercido esta labor durante el último periodo, están siendo juzgados por eso y quizás incluso en algunos casos puedan perder la elección, producto de temas que finalmente no son de su exclusiva responsabilidad? Mira, yo te encuentro razón, Claudio. Yo creo que hay una multiplicidad de factores que inciden en esto. Lo primero es que es una figura de la del gobernador regional muy nueva, extremadamente nueva. Si yo a ustedes les preguntara cuáles son las funciones del alcalde, en general la ciudadanía sabe cuáles son las funciones del alcalde. Él aseyona toda una comuna, las áreas verdes, la iluminación, etcétera. Pero cuando uno dice cuáles son las funciones de un gobernador regional, ahí todavía nos queda como sociedad entenderlas y atenderlas. Evidentemente que ni la migración, ni los flujos migratorios, ni tampoco la seguridad pública dependen de un gobierno regional. Eso depende del Ministerio del Interior, del Servicio Nacional de Migración y Extranjería y otros más, no de nosotros. Pero ahí volvemos como a otra reflexión también, ¿no? En el fondo se descentraliza el país y se genera más autonomía en la toma de decisiones de las regiones precisamente porque Chile es un país diverso, es un país extenso, que tiene problemas distintos. Y aquí en el norte hay un problema de migración grave. Hay un problema de crimen organizado grave. Ahora, evidentemente que muchos candidatos mienten a este y siniestro, o sea, eso ya casi que forma parte del día a día. ¿Y por qué mienten? Porque en definitiva no existe hoy día ninguna competencia vinculada. Lo que sí nosotros hemos hecho en nuestra gestión es trabajar con instituciones que sí la tienen. Por ejemplo, la Policía de Investigaciones le compramos un sistema de registro multibiométrico que permite catastrar a todos los migrantes que han ingresado por pasos irregulares al país y que además ingresan de manera indocumentada. Este sistema, Arica, es la única región policial del país que lo tiene y está conectado con distintas bases de datos nacionales e internacionales, incluyendo una conexión con Interpol, para saber y determinar quién está en Chile. Es único en Sudamérica, además, en su tipo. Entonces esto nos permitió que la policía se modernizara mucho en cuanto al sistema de control migratorio. Porque antes, por ejemplo, podía entrar una persona y si en algún momento se autodenunciaba, le preguntaban cuál era su nombre, podía decir que era Condorito, la señora que lo acompañaba Yayita, y ese niño que estaba en medio con él. Pero no había ningún sistema para verificar esos datos, no había ningún sistema de filiación para determinar si las personas adultas que acompañan a ese menor efectivamente son sus padres y él es su hijo. Tampoco no había ningún sistema para determinar si tenía o no antecedentes penales en su país de origen. Entonces, este sistema revoluciona la manera en cómo se está enfrentando este tipo de flujos migratorios y además lo que hace es que luego de que se conocen los resultados en Arica hay casi 15.000 migrantes irregulares que han ingresado por pasos no habilitados, catastrados. Y desde el gobierno central miran este modelo, cómo se ha ido implementando, cómo se ha ido nutriendo esta base de datos, lo encontraron extraordinario y empezaron a pedirle a todos los gobiernos regionales que lo financiaran, para que cada región del país tenga su propio sistema de autentificación biométrica. Entonces, claro, hay cosas que no nos competen. Mira, el 80% de la flota de los vehículos policiales de la región de Arica y Parinacota ha sido comprada con fondos del gobierno regional. Cuando miramos la manera en que hemos enfrentado también las capacidades de la Fiscalía. En el caso nuestro, nosotros hemos tenido la oportunidad de aportar recursos para que la Fiscalía creara una unidad contra el crimen organizado, que después deriva en esta unidad que es el equipo ECO. Ustedes verán que está presente en cada uno de los homicidios de nuestro país, y se toma cuando se lee esa política nacional, se basa en el modelo implementado de la región de Arica y Parinacota que fue financiado con fondos del gobierno regional. Y la única fiscalía del país que hoy día tiene juicios contra el crimen organizado es la Fiscalía de Arica, porque nosotros tuvimos una prioridad en esa necesidad y tampoco le podíamos dar la espalda al pueblo que nos eligió. Mis vecinos sufren cuando ven que hay tanta cantidad de homicidios y la inseguridad cada vez se vuelve más ambiental, ¿no? Las personas, yo he estado en muchas reuniones con vecinos de Arica, entonces les pregunto, ¿cuántos de ustedes en el último año han sufrido delitos? En general nadie levanta la mano. Y si yo les digo, les repregunto y les digo, pero ¿saben qué? ¿Cuántos de ustedes creen que van a ser víctimas de un delito? Todos levantamos la mano, incluyéndome. Porque esa sensación de que no hay control es compleja. Sí. Ahora, ¿por qué me gusta que la Fiscalía tenga mejores capacidades? Porque la sensación de impunidad se tiene que romper. No puede ser que frente a delitos graves no exista ningún tipo de detenido.
Eh, Por eso es que hoy día con la cantidad ya empezaron los alegatos de cierre finales. Ujú. Por lo tanto, esperamos que los próximos meses tengan sentencias aquellas personas que cometieron delitos graves en mi región. Sí, gobernador, usted decía ahí, lo dijo a la pasada, pero ahí yo lo capté, de que aquí hay muchos candidatos que mienten. Bueno, usted tiene un solo contendor, po. ¿Ha habido, se refería a algo concreto? ¿Ha habido muchas mentiras en esta campaña? Para poder entender bien O sea, el claro, sentido de no eso. son solo vinculados a que nos permean con casos fundaciones, mintiendo deliberadamente, diciendo que nosotros mandamos plata a La Serena, por ejemplo, o sea, a otra región, cuando eso evidentemente es una mentira. Eso no se puede aunque no quiera, y ellos saben que es mentira. También engañan a la ciudadanía cuando le dicen, sí, nosotros vamos a terminar con la migración irregular y nunca más va a haber delito. Eso también es una gran mentira, O sea, porque no, no no es hay una ningún facultad que les gobernador regional corresponde. que pueda terminar con la migración irregular. No, porque no Definitivamente. está dentro de las competencias. Mm. Claro, nosotros podemos trabajar con las unidades policiales, ¿no? Que de hecho lo hemos hecho y así hemos ido avanzando junto a ellos. Eh, pero no es nuestra función, no es nuestra competencia. Entonces, claramente cuando engañan a la ciudadanía, no existe un criterio objetivo de también hacerle entender a la ciudadanía cuáles son las competencias de cada autoridad y a quién debe hacerse exigible una función. Ujú. Ujú. Gobernador, en términos estadísticos, por ponerlo de alguna forma, su reelección está bien compleja. Si sumamos solamente los votos válidamente emitidos o que, por ejemplo, en estricto rigor eligieron una opción durante la primera vuelta, si sumamos todos los porcentajes de aquellos que podríamos clasificar dentro de las derechas o la centro derecha, suman más del 50%. ¿Por dónde pasa su reelección, gobernador? Hay un número importante de votos nulos, votos blancos, lo sabemos, pero ¿qué cambio ha tenido que hacer durante estas semanas que quedaron entre medio de campaña para poder llevarse la victoria? Bueno, lo primero es que en este nuevo proceso de elecciones, eh, que no es primera vez, yo también la vez pasada pasé a segunda vuelta y también llegué segundo. La vez pasada con una diferencia con el candidato de un 7% de diferencia en votos y esta vez la diferencia es de un 2%. Por lo tanto, si la vez pasada pudimos hacerlo este año también. Ahora, evidentemente que esas campañas de desinformación no ayudan mucho, claro está, pero nosotros entendemos que hoy día nada está dicho en la región de Arica y Parinacota. Más aún cuando a la ciudadanía la engañan, la llenan de mentiras, pero el ciudadano de Arica es inteligente, el ciudadano de Arica no olvida. Y ahí tenemos que nosotros rediseñamos nuestra estrategia, una estrategia mucho más informativa, mucho más territorial. ¿Para qué? Para que en definitiva la ciudadanía sepa todo lo que hemos hecho por la región. Nadie en la región de Arica y Parinacota, porque ellos también gobernaron esta región, también tuvieron la oportunidad de hacerlo. ¿Y qué hicieron? Absolutamente nada. Entonces, en esta oportunidad van a hacer algo distinto, ¿no? Porque ellos ya estuvieron a cargo de la región y fue un sector político que estuvo altamente cuestionado por distintos delitos y por distintos negocios truchos que empezaron a hacer en la región. Entonces, claramente esta elección es una elección distinta, hay solamente dos candidatos, una sola papeleta, recordemos la vez pasada que habían 4 papeletas, en el caso de Arica la papeleta de consejeros regionales era la más alta, perdón, la más grande, eran más de 125 candidatos, entonces eran tremendas sábanas que nos entregaban a los ariqueños, 4 votos, entonces, claro, quizás ahí la ciudadanía iba o prefería quizás una candidatura a concejal o una candidatura a core o una candidatura a alcalde, pero en esta oportunidad tiene solo 2 opciones, una opción que representamos nosotros, que somos de centro izquierda, y que lo que hacemos es mirar a la región con los desafíos que tiene. Hemos tenido la capacidad de generar mucha inversión pública, de llevar a Arica y Parinacota a un nivel distinto, de sacarla del estancamiento en que se encontraba, y para eso tenemos distintos planes que requieren terminar, se requiere tener continuidad. Y por otro lado, hay una candidatura que no solamente copia nuestras propuestas, sino que además no tiene la capacidad de traer nada distinto de lo que ya hicieron. Nosotros hemos demostrado innovación en distintas áreas, sobre todo vinculado a seguridad pública y migración, y yo creo que el próximo 24 vamos a ganar esta elección. Ujú. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en aquella contienda. Hemos hablado, yo sé, hemos hablado apenas la punta del iceberg de los tantos temas que podríamos tratar sobre
sobre la región de Arica y Parinacota. Pero bueno, por lo menos hemos ahí contribuido con un granito de arena que el voto sea lo más informado posible. Nos ha acompañado el gobernador en ejercicio, Jorge Díaz. Gobernador, muchas gracias por esta conversación y por supuesto vamos a estar muy atentos a lo que ocurra con esa región que es tan importante para nuestro país. Que tenga un buen día. Un abrazo, les vaya muy bien. Ahí está Jorge Díaz, ha sido gobernador durante todo este tiempo. Hay que recordar que tenemos recién un periodo de gobernación regional. Vamos a ver si él o el candidato de Renovación Nacional, Diego Paco, se impone en la segunda vuelta. Son las 8:06. Vamos a hacer un breve alto. Claudio va y vuelve en un ratito. Y yo les sigo acompañando con más entrevistas, comentarios, informaciones en este radioanálisis de día jueves 14 de noviembre del